Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Señor, te damos tantas gracias porque este breve mensaje de la palabra sé que será de mucha bendición para nosotros. Sé que tú hoy día has preparado la mesa. Tú has preparado este banquete para que nosotros lo podamos disfrutar, para que podamos digerir. Muchos tomarán nota, muchos tú les hablarás en diferentes áreas de su vida. Pero te doy gracias, Padre, porque estamos reunidos como iglesia, porque donde hay 2 o 3 congregados, usted está. Y yo sé que tú estás hoy día. Ore conmigo, diga conmigo lo siguiente: Padre, en el nombre de Jesús, usa la vida del pastor, que no se aparte ni a izquierda ni a derecha, que predique tu palabra conforme a tu voluntad y guiado por el Espíritu Santo. Háblame a través de su vida. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Denle un fuerte aplauso, una ofrenda de aplauso a Jesucristo. Aleluya. Amén. La palabra de hoy tiene como título, hermanos, antes y ahora. ¿Cómo se llama el mensaje? Antes y ahora. ¿Y sabes qué? Esta semana, cuando el Espíritu Santo me dijo y me dio la cita, el texto bíblico que tenía que predicar, yo decía, pero ¿cómo se va a llamar el mensaje? Generalmente yo siempre tengo la costumbre de ponerle un título al mensaje. Y yo le decía al Señor, ¿cómo vamos a llamar esta predicación? Y el Señor me dijo, antes y ahora. Y usted lo va a entender por qué. Miren, usted se va a encontrar en algún momento con algunas personas que le van a decir lo siguiente. Y usted se ha encontrado con este tipo de personas. Yo antes iba a la iglesia. ¿Se encontró con ese grupo de personas? En el trabajo hay varios. Usted se va a encontrar con personas que decían, yo antes caminaba con el Señor. ¿Escuchó eso, no? Yo antes le servía a Dios. Yo antes era entregado a las cosas del Señor. ¿Ha escuchado ese grupo de personas? Yo antes le servía a Dios. Yo antes prediqué en las calles. Usted se va a encontrar con ese tipo de personas. Yo antes fui apasionado por Dios. La pregunta que yo me hacía, ¿será que ser cristiano será por un periodo de tiempo? Pregunto, iglesia, ¿será que ser cristiano, será que Jesucristo murió y murió por un poquito de tiempo? ¿Será que ser creyente es por un lapso de días, de horas, de años? ¿O es una decisión que es para toda la vida? ¿Cuántos están aquí? Ahora, porque hay muchas personas que dijeron antes, pero me pregunto, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con ese grupo de personas que decían yo antes, yo antes, yo antes? Te quiero decir algo, hermano. Antes se les llamó cristianos y ahora también se les sigue llamando cristiano a los seguidores de Jesús. Antes se le llamó cristiano y ahora también se le sigue llamando cristiano. Ahora, el término cristiano, si usted lo quiere anotar, viene del griego cristianos y significa pequeño Cristo o pequeños Cristos. Entonces, el significado viene del griego cristianos y significa pequeños Cristo. Entonces, estimados, este término cristiano era utilizado ¿por quién? Por los enemigos de Jesús. Increíblemente, este término viene de por allá. Era usado no por el grupo religioso, sino que otros empezaron a nombrar cristianos al grupo de seguidores de Jesús. Ahora, lo importante de esto es que esta palabra cristiano era como un insulto. Así comenzó esta palabra, era como un insulto. ¿Por qué? Porque los opositores de Jesús
A los que seguían a Jesús le decían, mira, ahí vienen los cristianos. Es como decir, mira, ahí viene un hincha de la Universidad de Chile. Iba a utilizar otra frase, ¿la digo o no la digo? Póngale nomás, hermano me autorizó. Es como cuando en el trabajo saben que es mandado el hombre y le dicen, mira, ahí viene el mandado. No voy a usar otra frase. No sé si me doy a entender. ¿Cómo se diría en Venezuela? Ya, porque si se dicen otras cosas más y no las voy a decir mejor. Entonces, esta frase, hermano, empezó como siendo como un insulto, como algo despectivo. Pero más tarde se convirtió en una palabra usada para millones de personas, aquellos que habían de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Están aquí? Ahora, la Biblia dice en el texto que está en la pantalla, en la parte final, dice que a los discípulos se les llamó cristianos en un lugar llamado Antioquía. Pero la pregunta es, ¿por qué los oponentes de Jesús? Aquí esta es una pregunta importante. ¿Por qué los oponentes de Jesús se burlaban de los discípulos y les decían, mira, 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 aquí vienen los cristianos? Porque esta era una pregunta que me surgió a mí dentro de la investigación de esta palabra. Porque por un lado sabemos que es una burla, como que los miraban de manera despectiva. Pero la pregunta era, que me surgió, ¿pero por qué se burlaban de ellos? La respuesta es la siguiente. Porque la actitud de las personas que seguían a Jesús era una actitud diferente. ¿Qué pasaba con estas personas? Ponían en práctica lo que Jesús les había enseñado. ¿Cuántos están aquí y van entendiendo la palabra? Las personas se daban cuenta de que eran los cristianos, porque había en ellos algo diferente. Como cuando hay alguien que dice, yo sé que esta persona es hijo de. No sé si me doy a entender. Yo sé que es familiar de, porque se parece. Y no solamente se parece, actúa como tal. ¿Cuántos están acá? Qué importante es esto, hermanos. Porque los demás, escuche, los demás notaban que había algo diferente en los seguidores de Jesús. Pregunto, ¿las personas notan hoy en los cristianos algo diferente? ¿Cuántos están acá? ¿Las personas están notando en nosotros algo diferente, algo distinto? Y los demás sabían que las actitudes de esos cristianos, hablando de la iglesia, de los hechos de los apóstoles, las actitudes de ellos eran las mismas actitudes, cualidades, características que tenía Jesucristo. ¿Cuánto le gusta esta palabra hoy día? Entonces, miren, antes, en los inicios de la iglesia, basada en el libro de los Hechos, se registra esto. Se llamaba cristiano. ¿Por qué? Porque reflejaban a Cristo. Porque reflejaban a Cristo. Porque tenían actitudes que el maestro le había enseñado. Pregunta, ¿qué sucede ahora en la actualidad con los, entre comillas, cristianos? Es importante, hermano, que tú llevas puesto, quizás por así decirlo, como un apodo o un sobrenombre, pero que tiene peso. Y nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra, aquí en la tierra. Somos los representantes. Escuche, de las otras naciones vienen personas a representar a su nación aquí a Chile. Son representantes. Y la Biblia dice que nosotros, los creyentes, los que aceptamos a Jesús, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo somos un embajador en tu trabajo, en el colegio, en el colectivo. ¿Sabes que esta semana el Señor, de todos los lugares donde fui, a todas las personas, no siempre tú les vas a poder predicar, pero siempre les dije, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Y uno ya deja algo marcado en la persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora,
¿Qué sucede con los cristianos entonces, entre comillas, en este tiempo? Pregunto, ¿somos la sal de la tierra y la luz del mundo como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos marcando realmente nuestras generaciones? ¿Estamos marcando realmente las personas que te has puesto a pensar qué opinan las personas de tu vida? Y usted dirá, ¿pero qué me importa? Sí tiene que importar. Sí tienes que importar. Porque desde el día que tú comenzaste a caminar con el Señor, los ojos de los demás tienen otra mirada de tu vida. Y a ti te tiene que importar tu testimonio. Te tiene que importar tu vida. Y es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cuántos dicen amén? La palabra cristiana nos habla, ¿sabes qué? La palabra cristiano también nos habla de un servidor. Nos habla de un seguidor de Cristo. Pero esta palabra en el ahora, escuche, y esto me llamó mucho la atención. La palabra cristiano, según los estudiosos bíblicos, es una palabra que en este tiempo carece de sentido. En este tiempo, los estudiosos, escuche esto, yo estudié lo que le estoy diciendo, hermano. Los estudiosos de la Biblia, vaya usted, busque comentaristas bíblicos y se va a dar cuenta que ellos llegan a la conclusión que la palabra cristiano hoy día carece de sentido. ¿Por qué? Porque los cristianos no están intentando vivir como vivieron los primeros cristianos. ¿Cuántos están aquí? Yo le invito un día a que usted lea el libro de Hechos de los Apóstoles y se va a dar cuenta cómo vivían los primeros creyentes. ¿Cuántos están aquí? Porque antes los cristianos, hermanos, reflejaban la vida de Cristo. Porque antes la iglesia, escuche, antes la iglesia realmente sufrió persecución. La iglesia fue perseguida. Gente murió por la causa de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Pero no todo el mundo tiene el carácter. Hoy día muchos se llaman cristianos. Pero no todo el mundo tiene el carácter de ¿quién? ¿El carácter de quién? De Cristo. Muchas veces hay personas que siguen con su propio carácter. Pero la Biblia nos llama a tener el carácter de ¿quién? De Cristo. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? ¿Cuántos levantan su mano y dicen me falta? Me falta. Yo levanto mis manos y mis pies. Nos falta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hoy día en Chile, como yo les decía, en Chile hoy día, específicamente el 31 de octubre, se ha decretado el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Hoy día. En el gobierno de la presidenta Bachelet se logró esto como una forma de reconocer el aporte de la iglesia al pueblo chileno. Porque la iglesia es un aporte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es un aporte? Ayer muchos de nuestros hermanos salieron a la calle a hacer un aporte. Escuche esto que es importante, hermano. Nosotros ayer, como iglesia, nos fuimos a refregarle Biblia a la gente y a decirle, ven, 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 congrégate. ¿Sabe qué es lo que hicieron todos nuestros hermanos? Fueron a dar. Fueron a dar. Porque eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Con cada persona que yo converso en la ciudad de Los Ángeles, donde estoy, le comparto. Y le digo, nuestra iglesia no es la mejor iglesia, pero nos preocupamos mucho de dar, de entregar, del que tiene problema, tratar de ayudarlo. Personas que ni siquiera algún día nos van a visitar. Pero la iglesia es de bendición, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, ¿por qué la fecha del 31 de octubre? Porque el 31 de octubre del año 1517, un sacerdote católico que tuvo un encuentro ¿con quién? ¿Con quién tuvo un encuentro? Con la palabra. Un hombre que tuvo un encuentro con la palabra de Dios, que se dio cuenta, sacerdote católico, se dio cuenta de que habían cosas que no estaban bien, que habían prácticas que se estaban haciendo, pero que no estaban en la palabra,
él se dio cuenta de que cosas que no estaban bien y él hizo 95 tesis, 95 afirmaciones sobre diferentes cosas que no se estaban haciendo bien. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue, las colocó, las pegó en una iglesia de Gutenberg y realizó este acto que comenzó con la iglesia protestante. ¿Le gusta esto, no? Entonces, hermano, Martín Lutero, véalo, hay película de esto, y usted se va a dar cuenta cómo este hombre causó una revolución que más adelante, lamentablemente, algunos no supieron llevar bien eso, pero desde ahí en adelante comenzó algo, hermano. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que no estaban en la palabra, como por ejemplo, las indulgencias. ¿He escuchado hablar de las indulgencias? Personas que quizás habían muerto sus familiares, pero la iglesia decía que para sacarlos del purgatorio y para llevarlos al cielo tenían que pagar un dinero y a través de eso podían llegar al cielo. Pero Martín Lutero se dio cuenta que la Biblia dice que por gracia sois salvos, que es a través de Jesucristo y no a través de pagar un dinero. ¿Cuántos están aquí? Qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta que esto es poderoso lo que estamos viendo hoy día, hermano? El 31 de octubre del año 1517, un sacerdote católico armado de valentía, pese a todo lo que le dijeron, todo lo que vino después en contra de él, él tomó las 95 tesis, las pegó ahí y comenzó algo. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿por qué antes, escuche, antes muchas personas hicieron grandes sacrificios para que nosotros hoy día nos podamos congregar libremente, hermano? Antes, muchas personas perdieron su vida para que usted tenga la Biblia en su mano, hermano. Antes, las personas eran llevadas a los coliseos romanos y le decían, niega a Jesús, niega la palabra. Y si tú lo niegas, vas a tener vida, y si no, te van a comer los leones. Y mucha gente era devorada por los leones por la causa de Cristo. Pregunto, ¿de qué sufrimiento me hablan los cristianos hoy día entonces, hermano? Yo pregunto, ¿qué sufrimiento tenemos nosotros los cristianos hoy día si tenemos todas las comodidades para servirle al Señor? Tenemos la internet, tenemos la Biblia a disposición. ¿Cuántos están aquí? Qué tremendo, hermano, lo que estamos compartiendo. Parece que antes ser cristiano se valoraba más que ahora. Parece que antes el derramamiento de sangre de muchas personas era impresionante, hermano. Por eso yo quiero ver rápidamente con usted características de los creyentes de la iglesia en los primeros inicios, de la iglesia primitiva que también se conoce en la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera característica está en el libro de Hechos 16, versículo 1. Mire, hay muchas características que usted puede ver, leer en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo comenzó la iglesia? Pero el Espíritu Santo me llevó a algunas. Hechos 16, 1 dice, aquí está hablando una situación que vivió Pablo, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamaba el discípulo? ¿Cómo se llamaba el discípulo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y el versículo 2, que es lo importante de esto, ¿qué dice la Escritura? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en... ¿Qué pasaba con Timoteo? ¿Qué decía la gente de Timoteo? ¿Qué pasa? Subraya en su Biblia esa parte que dice, y daban buen testimonio de quién. El apóstol Pablo lo fue a buscar para que lo acompañara en los viajes que él hacía, pero ¿saben por qué lo fue a buscar? ¿Por qué? Porque daban buen testimonio de él.
Lo primero que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es el buen testimonio. La primera característica, si usted analiza, por eso estudia el libro de Hechos de los Apóstoles, no va a ser una vez. Usted se va a encontrar con varios versículos, que una de las características de los primeros creyentes era el buen testimonio. ¿Cuántos están aquí? La Biblia nos habla de este joven llamado Timoteo, pero la Biblia también nos habla de otra persona y nos habla de muchos más, como un hombre llamado Esteban. Esteban también es conocido como una persona de buen testimonio. Esteban fue elegido para hacer una función específica, que se las voy a decir más adelante, pero la característica que tenían estas personas eran tener buen testimonio. Ahora, la pregunta, estimados hermanos, hoy día nos hacemos, ¿qué es un buen testimonio? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué es tener un buen testimonio? El buen testimonio es lo siguiente, es el reflejo, es la evidencia a la sociedad de una vida transformada. Los demás ven, escuche, y esto es importante, y qué bueno que este mensaje se esté ahí, después lo van a poder ver otras personas, porque la transformación en la vida de una persona no se va a ver por cómo yo me vista. Porque yo me puedo vestir, venir aquí con un gran atuendo, una excelente corbata, pero si afuera sigo viviendo en el pecado, ¿de qué me sirve cómo me vista? No sé si ustedes me doy a entender. Los religiosos prefieren tener personas bien vestidas, pero no importa que vivan en pecado. Qué importante es esto, hermano. Porque el buen testimonio es un reflejo, es una evidencia de una transformación. Miren, les cuento algo. Yo donde vivo no vivo en un gran no vivo en la dehesa. No vivo en un gran lugar, pero tampoco es un mal lugar. Pero han llegado mucha gente conflictiva, casas más allá, gente conflictiva, gente que falta poco que porque te estacionaste afuera de su portón, faltan poco que se den, hermano. Y nosotros con la pastora hemos visto toda esa situación. Pero ¿sabes qué? Nosotros como familia no somos la mejor familia, pero hemos tratado de guardar un testimonio. Y con toda esa gente conflictiva, hola vecino, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días. Porque nosotros tenemos que tratar de dar un buen testimonio, hermano. No importa que no les prediques, pero con tu carita, porque algunos pareciera que hay personas que como que si no son cristianos no simpatizas con ellos, pero uno tiene que dar un buen testimonio con la gente, hermano. ¿Cuántos están aquí? Nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 28 al 29, hablando de aquel que quiere tener un buen testimonio, hablando de aquel que quiere que su vida sea transformada. Mire, Efesios 4, 28 al 29 y después vamos a ver el versículo 31. Mire, el que hurtaba, ¿qué dice? El que hurtaba, el que tomaba lo ajeno, ¿qué tiene que hacer? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que le gustaba andar tomando lo ajeno, hermano, ¿qué dice la Escritura? No lo tiene que hacer más. Versículo 29. Aquí esto es bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermano, qué importante es que donde tú estás, encima algunos dicen que van a la iglesia, pero cuando se pegan con el martillo o cuando hacen algo que no les gusta, se acuerdan de todos los familiares, por hermano. Si yo como pastor fuera a visitarte a tu trabajo y preguntara de referencias de cómo eres tú como trabajador, ¿qué me dirían las personas? Me acuerdo de eso porque vino una vez un pastor aquí y nos dijo eso. El pastor César Sandoval vino una vez y dijo esa palabra. Él dijo que él a sus hermanos les dijo, si yo fuera a tu trabajo
y visitara tu trabajo y preguntara a tu jefe de tu vida, de tu conducta, si preguntara a los vecinos de cómo viven ustedes, ¿qué me dirían? Hermano, esto es muy importante. Porque los cristianos de la primera iglesia daban buen testimonio. ¿Saben por qué daban buen testimonio? Porque cargaban un nombre llamado cristiano. Ellos sabían el peso de lo que era ser llamado cristianos. Por eso los eruditos de la Biblia dicen que hoy día el llamarse cristiano quizás es algo con no tanto peso y fundamento. Porque no todos saben lo que cargan. ¿Cuántos están aquí? Dice 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hay gente que te escucha. Hay gente que nos escucha, hermano. Por eso es importante guardar el testimonio. Efesios 4:31 dice, mire, quítense de vosotros toda amargura. Mire, qué importante es esto, hermano. Porque hay personas que parece que se levantan con la cara amargada, hermano. Parece que no se levantaron con el Señor. Parece que se levantaron con el enemigo algunos, pues, hermano. O tuvieron una noche llena de pesadillas. Hermanos, yo estuve en otra ciudad y me acuerdo que había una señora que todos sabían que era cristiana. ¿Y saben cómo le llamaban? La Mushonreo. Hermano, vaya a esa ciudad, no lo voy a decir porque esto después lo ven, pero vaya a esa ciudad y la gente, todos saben que esa señora es cristiana, que va a la iglesia tanto, y ¿saben cómo le pusieron? La Mushonreo. Porque la señora es amargada, y ojo, yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a un lugar y me puse al lado de ella y la señora me pegó la espantada, por hermano. Y son cristianos, por hermano. ¿Cuántos están aquí? ¿Dios nos está hablando hoy día o no? El Señor nos tiene que hablar a través de la palabra. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. Enojo, hermano. No voy a mirar a nadie. Voy a predicar para allá. ¿Cuántos se enojan? Eso es parte de nuestro testimonio también. Después dice, gritería. No, pero hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Nos sentimos todos identificados, caímos todos. ¿Quién levanta la voz en la casa de repente? Aleluya. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Ahora mire, lo que acabamos de leer, hermano, es la evidencia de una persona que quiere tener un buen testimonio, que está tratando de dejar lo malo y que sobre todo el Señor nos está ayudando. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda. Ahora, las características, como yo les decía, de Timoteo, las características de Esteban, que lo voy a ver ahora, de Pablo y también de Jesucristo y otros más, era que tenían buen testimonio. La Biblia dice que los creyentes de Listra daban buen testimonio de un hombre llamado Timoteo. Escuche, los creyentes daban buen testimonio de Timoteo. La iglesia en su inicio consideraba algo muy importante, hermano. Diga conmigo, el testimonio. El testimonio. Un hombre llamado Esteban. ¿Cuántos Esteban hay aquí hoy día? ¿Usted también se llama Esteban? Levanten su mano los Esteban, a ver, los Esteban. Miren, los Esteban. La Biblia nos habla de un hombre llamado Esteban que tenía, mire la función que hacía Esteban cuando fue llamado a cumplir algo. Él tenía que servir las mesas, porque la Biblia dice que las viudas o la gente que estaba con necesidad, porque la iglesia también servía a la sociedad, las viudas estaban siendo desatendidas. Entonces los apóstoles no podían hacer todo el trabajo. Entonces tuvieron que reclutar más personas
y dentro de eso llamaron a un hombre llamado Esteban. Ahora, la característica de este hombre, que era para una función quizás para algunos insignificante, pero la Biblia dice que una de las características que él tenía era de buen testimonio. Y dice también que era lleno del Espíritu Santo. ¿Está aquí? Ahora, Esteban era de buen testimonio. Ahora, mire lo que dice la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Dice así, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de... Por favor, siga, no pierda el hilo. Dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Qué importante, hermano. Porque dice aquí, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Este pasaje de la Biblia, se lo explico. La Biblia enseña aquí que quienes desean ser ministros de la palabra, que quieren, en algunas iglesias se llaman diáconos también, en otra iglesia se llaman diabláconos, no mentira. Miren, aquellos que quieren estar en el liderazgo, aquellos que quieren colaborar, estar en la obra del Señor sirviendo, se les pide que tengan buen testimonio. Pero tienen que tener un testimonio, ¿dónde? Un testimonio dentro del cuerpo de Cristo, pero también un testimonio con los que no vienen a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí? Ahora, la Biblia dice que de Jesús también dieron buen testimonio. ¿Sabe que dónde, cuándo, desde qué momento dieron buen testimonio de Jesús? Desde pequeño. Desde pequeño las personas daban buen testimonio de Jesús. Lo dice la palabra, Lucas 4:22. Dice Lucas 4:22, dice, lea conmigo en la pantalla, dice, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no este es el hijo de José? Hermanos, desde pequeño las personas daban un buen testimonio de Jesús. Pregunto, ¿es importante el testimonio? ¿Es importante lo que las personas están viendo en nosotros? Yo considero que es importante, hermano. Pregunto, ¿cómo es tu testimonio dentro de la iglesia? ¿Te has preguntado cómo te miran los hermanos? ¿Te has preguntado si tú eres un hermano o una hermana de buen testimonio? Hermanos, hasta en lo que tú publicas das un testimonio. Si tú tienes odio en tu corazón y tus publicaciones son de odio, las personas se van a dar cuenta. Si tú estás viviendo una doble vida, que vienes aquí, eres aquí, allá al otro lado, las personas se van a dar cuenta. Uno tiene que cuidar su testimonio con los de acá, pero también con los que están afuera. Porque las personas muchas veces van a decir, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mi vecina ni me saluda. Ni me saluda mi vecina. Y cuando algo le parece mal, lo arregla con groserías con nosotros. Qué tremendo, hermano. Esto pasa. Espero que a usted no le digan mucho enredo. Ustedes van a empezar a buscar ahí. ¿Dónde vivirá la mucho enredo? ¿La quieren conocer? ¿Se va a hacer famosa la señora? Ahora, ¿será que el testimonio, hermano, era algo importante para antes y ahora no? Pregunto, iglesia, ¿será que el testimonio era algo importante antes y ahora no sea algo importante? Que Dios nos hable. Alguien dijo lo siguiente, un buen testimonio, ¿sabes qué? Un buen testimonio te da autoridad. Un buen testimonio te abre puertas. ¿Cuántos están aquí? Y sabes que yo no soy la perfección andante, pero cuando trabajé secularmente, es decir, cuando trabajé en otra área antes de ser pastor a tiempo completo, me acuerdo de que tenía un compañero que era muy conflictivo. Y ese compañero llevaba años en la empresa y iba a lugares y las puertas no se abrían.
llegué yo a la empresa y y toqué las mismas puertas que él ya había tocado y las puertas se me abrieron. Se me abrieron puertas en CMPC, en todas las empresas grandes. ¿Por qué a él no se le abrían las puertas que a uno se le abrieron? Primero uno reconoce que es la gracia de Dios solamente, pero también ¿sabes por qué? Es por tener un mal testimonio. ¿Cuántos están aquí? Cuida tu testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Diga conmigo, iglesia. Diga conmigo, iglesia. Diga conmigo, iglesia. Cuida tu testimonio. Ayer la iglesia fue a dar buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso al Señor por eso. Porque ayer la iglesia fue a dar buen testimonio, hermano. Lo segundo está en Hechos 9, 15 y 16. Dice, esta es una experiencia que vivió Pablo. Hechos 9, 15 al 16 dice, el Señor le dijo, ve. Esto le está diciendo el Señor a Ananías. Le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Ananías, el Señor le está diciendo, anda donde Pablo porque instrumento me he escogido es este. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. El versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Si hay alguien que la pasó mal por predicar la palabra, ¿quién fue? El apóstol Pablo. Pablo sin ni siquiera haber estado, ni siquiera haber conocido, haber estado como tuvieron los demás discípulos con Jesús, Pablo se le está diciendo, eres llamado, eres comisionado, pero también tienes que saber que no la vas a pasar muy bien. La segunda característica, hermano, de la iglesia en sus inicios era el padecimiento por la causa de Cristo. Yo les decía adelante, muchas veces nos quejamos por cosas que nos pasan, pero lo que vivieron estas personas, yo creo que Pablo a lo mejor nunca pensó que él iba a terminar sus últimos días de su vida encarcelado, por hermano. Quizás muchos cristianos pensaron que sus últimos días de su vida iban a terminar excelentemente bien, pero algunos terminaron crucificados, algunos terminaron muertos a través de piedras. Lo segundo que yo quiero hablar con ustedes es el padecimiento por la causa de Cristo. Porque la Biblia nos muestra que este hombre llamado Saulo de Tarso, que luego el Señor le llama el apóstol Pablo, después de convertirse al cristianismo, después de tener un encuentro con Jesús, fue comisionado a predicar la palabra del Señor. Pero también se le dijo algo, vas a sufrir por llamarte cristiano. Vas a sufrir por llamarte cristiano. Y desde el comienzo a él se le dijo que iba a atravesar diferentes dificultades por llevar el nombre de Jesús. Pregunto, ¿quién no ha sufrido por la causa de Jesucristo? Pregunto, ¿has sufrido en algún momento por la causa de Jesucristo? ¿En algún momento, en el contexto que tú vives, has sufrido en algún momento por la causa de Jesucristo? Solamente usted lo sabe. Pero la historia bíblica nos muestra que muchas personas perdieron su vida por causa de seguir a Jesús, como es el caso de Esteban. Volvamos nuevamente a Esteban, que fue uno de los primeros en morir por la causa de Jesucristo. Murió con golpes de piedras, hermano. Por eso yo les digo que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos ni dimensionamos el peso que llevamos sobre nosotros, que es el nombre cristianos. ¿Cuántos están aquí? Y muchas veces nosotros pensamos que los padecimientos de nosotros no son tanto, claro, como ellos, y pensamos que a lo mejor vamos a llegar a padecer, como les digo yo, como Esteban o tantos hombres más. Pero quiero decirte algo. Mira lo que dice la palabra, porque los padecimientos los puedes encontrar hasta en tu propia familia. ¿Cuántos sabían eso? El padecimiento que tiene aquel que conoce al Señor, ¿sabe dónde lo encuentra primeramente? En la propia familia. Mira lo que le dice la palabra. Mateo 10:35.
al 36. Y yo sé que usted después va a ir diciendo, ya, por eso. Miren, Mateo 10, 35 al 36 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra y a la nuera contra su suegra. Aleluya. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si Jesús es paz, si Jesús es amor, ¿por qué enseña la palabra que los enemigos serán los de la propia casa? ¿Sabes por qué? ¿Por qué serán los enemigos los de tu casa? ¿Qué significa todo esto? Que por causa de que alguien que conoce a Jesucristo, y yo te lo digo porque yo lo viví, cuando alguien conoce a Jesucristo y se convierte de verdad, y cuando, por ejemplo, dice, es domingo, familia, yo me tengo que congregar, es un principio bíblico, yo voy a ir a la iglesia, no me inviten a otra cosa porque yo voy a ir y estar en la casa del Señor, pero cuando tu familia te dice, pero si tenemos un asado, tenemos una comida familiar. Mi mamá está aquí de testigo. Mi papá también está de testigo. ¿Cuántas veces ellos me dijeron, vamos acá, vamos allá, vamos allá? Mi primer llamado era estar, el día del Señor, estar en su casa. No importando lo que me dijeron. Y la mayor lucha que yo tuve, ¿dónde fue? En la casa. Porque uno comienza a ser no comprendido con los demás. Pero por eso vuelvo a decir, cuando te conviertes de verdad. No significa esto que uno sea cerrado. Escuche esto. Porque yo nunca he sido cerrado, cuadrado, ni nada de eso. Bueno, un poquito. No sé si me entiende. Pero cuando tú te conviertes de verdad y quieres realmente ser un verdadero cristiano, hay cosas que no se transan, como estar hoy en la casa del Señor. Para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa todo esto? Que por causa de vivir diferente, por causa de no practicar las mismas tradiciones, pero la familia te va a decir, pero ¿cómo si nosotros antes hacíamos caminatas a Yumbel? Íbamos todos los marzo, no sé qué fecha se hace eso. No sé si me doy a entender. Pero ¿cómo si tú antes hacías eso con nosotros y ahora no? Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué ahora no? Porque ahora la persona realmente está conociendo la palabra. Y por causa de conocer los principios de la palabra, nosotros no vamos a vivir como viven los demás, no vamos a hacer lo mismo que hacen los demás. ¿Cuántos están aquí? Por eso es importante, hermanos, seguir adelante, tomado de la mano del Señor, tener un compromiso con el Señor. Religioso hay mucho, hay mucha gente religiosa, hay muchos, entre comillas, cristianos. ¿Cuántos están acá? Pero quiero decirte que las aflicciones que vives por las causas de Cristo es parte de tu formación, es parte de tu madurez, es parte del crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y sabes por qué sucede todo esto? Porque el Señor está transformando áreas en nuestras vidas. ¿Estamos aquí? ¿Será que antes había padecimientos y ahora no? ¿Será que antes había padecimiento y ahora no? Pregunto, ¿te ha tocado sufrir por el Señor? De repente cuando no te entienden, cuando no eres comprendido por los demás. Nos pasa, hermano, en nuestra propia familia. Lo último está en Hechos 9:17. Miren lo que dice Hechos, lo número 3 para terminar. Hechos 9:17 dice la palabra lo siguiente. Fue entonces, dice Ananías, y entró en la casa, hablando él con la experiencia y con Pablo. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. ¿Qué pasó con Pablo cuando se convirtió? Fue alguien. Había quedado ciego.
por esa experiencia que había tenido con Jesús, Hechos capítulo 9. Pero dice la palabra que este hombre oraron por él y fue lleno del Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Escucha, Hechos 4, versículo 8, mira. Hechos 4, versículo 8 dice entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Escuche, tercera característica de la iglesia en sus inicios. La primera, ¿cuál era? Nombrémosla. Buen testimonio. La segunda, padecimiento por las causas de Cristo. Y lo tercero, hermano, llenura del Espíritu Santo. Otra característica de la iglesia, hermano, y que es lo que nosotros tenemos que tener ahora, la llenura del Espíritu Santo. ¿Será que antes la llenura del Espíritu Santo era importante y ahora no? ¿Cuántos creen que la llenura del Espíritu Santo es importante? ¿Cuántos creen que el hablar en lengua ahora es importante? ¿Cuántos creen que los milagros ahora son importantes? Hermano, nosotros tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús dijo, voy a ir a preparar un lugar. Le dijo a los discípulos, yo voy a ir a preparar un lugar. Y sabes que ese lugar no solamente era para los discípulos, ese lugar también está para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si tú te vas, si tú partes, si tú te dejas de existir en esta tierra, pero si tienes a Jesús en tu corazón, hay algo preparado para ti y para mí. Hay una esperanza y una seguridad. Jesús le dijo a los discípulos, tienen que esperar la promesa del Espíritu Santo. Jesús le dijo, no van a estar solos, yo me voy, pero les voy a dejar un gran compañero, un compañero que tú también lo tienes, hermano. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, viene un gran compañero, diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Y sabes qué, hermano, la Biblia cuenta que cuando este hombre llamado Pablo se convirtió, pasaron 3 días. Y luego de los 3 días, cuando fue este hombre llamado Ananías, oró por él y fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre llamado Ananías, guiado por Dios, oró por Pablo. Pablo recobró la vista porque había quedado ciego. Pero ¿sabe qué es lo importante? Fue lleno del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, hermano. Hay obras que el Señor te va a comisionar, pero esto no es con ejército, no es con fuerza, tiene que ser con el Espíritu Santo. Yo le dije a casi todos los encargados del grupo de vida, no sé si todos los hicieron así, pero casi todos los encargados del grupo de vida, y me enteré que algunos grupos lo hicieron así, oraron, ayunaron, tuvieron ayuno, tuvieron oración antes de salir, porque uno tiene que buscar la presencia del Señor para poder salir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Ahora la Biblia dice que este hombre llamado Pedro, después de haber tenido una experiencia, ¿quién estuvo en el aposento alto en el día de Pentecostés? Hechos capítulo 2. La Biblia dice que en el libro de Hechos capítulo 2 había un hombre que se transformó en el líder de la iglesia. Estaba Pedro. Y Pedro, escuche, Pedro no cayó en éxtasis como todos los demás. Él no vivió lo que vivieron los demás, que lloraron o hablaron en otras lenguas. No vivió lo mismo de los demás, pero estando en el lugar también fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hablar a los demás, pero llenos del Espíritu Santo? Ese es mi anhelo, hermano. Lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo, pregunto, ¿será que el Espíritu Santo se movía con más poder antes y ahora no? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se sigue moviendo con poder y autoridad en este tiempo? El Espíritu Santo se sigue moviendo con poder y autoridad en este tiempo. Pregunto, ¿qué es lo que es la llenura del Espíritu Santo? Porque quiero preguntar algo primero. ¿De qué está llena nuestra vida? ¿Sabe qué? ¿De qué está llena nuestra vida? Muchas veces nuestra vida está llena de preocupaciones. Nuestra vida está llena de las deudas. Nuestra vida está llena de pecado, de consumismo. Pero mira lo que dice la palabra que dijo el apóstol Pablo
Pero ¿por qué creen ustedes que el apóstol Pablo da este consejo? Alguien que da un consejo como lo que voy a leer ahora es porque lo vivió, porque lo experimentó, porque lo necesitó. Por eso la Biblia dice en Efesios 5:18, miren, Efesios 5:18 dice la palabra lo siguiente: no os embriaguéis con, Efesios 5:18, lea conmigo, no os embriaguéis con, no le pongas tanto a esto, no le pongas tanto al traguito, le dice, en lo cual hay problemas, por hermano. Nómbreme a alguien adicto al trago que no tenga problemas. Dice después Pablo, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Pablo dijo, la embriaguez con el vino te va a traer problemas. El traguito te va a traer problemas. Prefieran ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo significa, ¿saben lo que significa la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo significa una constante renovación, una constante experiencia. Por eso la Biblia dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Hay personas que viven recordando, es que yo un día sentí que Dios me tocó, un día yo lloré, un día vino un predicador y algo sentí. ¿Y qué pasa ahora? Pregunto, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Acaso tu experiencia depende de otras personas, depende solo del ambiente? ¿Qué pasa tu día a día, hermano? ¿Qué pasa en el ahora? ¿Cuántos están aquí? Hay personas que tuvieron una sola experiencia con Dios y nunca más volvieron a tener experiencia con el Espíritu Santo. Alguien explicó la llenura del Espíritu Santo de la siguiente manera y me gustó. El creyente tiene que ser, el creyente que es lleno del Espíritu Santo es como el mar. El mar recibe agua, el mar recibe agua, el mar no se sacia porque siempre hay espacio para más. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe lo que nos enseña esto? No te conformes con la vida espiritual. No te conformes con la vida espiritual. Pregunto, ¿hay alguno aquí que está conforme con su vida espiritual? Si alguno está conforme con su vida espiritual, lo vamos a ungir con aceite caliente. Hermanos, no te conformes con la vida espiritual. Porque siempre Dios tiene más. Dios siempre tiene más. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene más. Quizás necesitamos, ¿sabes lo que estamos necesitando? Un Pentecostés. Una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Termino con lo siguiente. ¿Será que ahora los cristianos no valoramos tanto lo que hicieron otros en el tiempo pasado? No nos olvidemos, hermanos, que antes nosotros éramos ciegos espiritualmente hablando. ¿Sí o no? No podíamos ver esto que estamos viviendo ahora. No podíamos disfrutar lo que estamos disfrutando ahora, pero ahora vemos las cosas con ojos espirituales. Antes éramos sordos espiritualmente hablando, no podíamos escuchar la palabra. Usted escuchaba la palabra y no quería escuchar la palabra, les causaba odio escuchar a alguien predicar la palabra. Ahora deseamos escuchar la palabra de Dios. Antes nuestra mente estaba en tinieblas, ahora la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cuántos están aquí? Antes teníamos un corazón como piedra, pero ahora el Señor está transformando nuestros corazones en un corazón de carne. ¿Cuántos quieren ese corazón? Antes éramos insensibles a las cosas de Dios. Y ahora de a poco el Señor nos está haciendo ser sensible a su presencia. Antes estábamos espiritualmente muertos. Ahora somos nueva criatura a través de Jesucristo. ¿Le gusta esto? Antes no teníamos una relación con Jesús, pero ahora intentamos tener una relación con Jesús. ¿Cuánto intentas tener una relación con Jesús?
Yo intento cada día de mi vida tener una relación con Jesús. Pregunto, ¿qué prefieres, hermano? Yo pregunto, ¿qué prefieres? ¿Prefieres el antes? ¿Prefieres tu vida pasada? ¿Prefieres la vida que vivías antes? ¿O prefieres el ahora? Oh, te quiero llevar a un ejercicio. No ahora, cuando tengas un momento. Yo lo he hecho. Cuando tengas el tiempo, toma una hoja de papel. Toma una hojita y traza una línea al medio. Y ve cómo eras antes del Señor. Y ve cómo eres ahora en el Señor. Y te vas a dar cuenta de que a lo mejor te faltan muchas cosas, pero el ahora es mucho mejor que antes. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Y dicen, yo quiero lo que tú tienes, Señor, para mí, pero yo quiero lo que tú tienes ahora para mí, Señor. Yo agradezco todo lo que los demás hicieron en el tiempo pasado por mí, los mártires, los que murieron, pero yo quiero un ahora contigo, Señor. Levante sus manitos al cielo. Ahí donde estás. Es el Espíritu Santo que quiere tocar nuestros corazones. ¿Por qué no te pones de pie mejor? Póngase de pie. Es el Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo. Deja que el Espíritu Santo te hable lo que Él ha preparado para ti a través de esta palabra. El Señor dice, agradece por las cosas pasadas. Agradece por las cosas que ocurrieron antes. Agradece. Pero tienes que comenzar a vivir una hora, un Pentecostés ahora. Ahora. ¿Cuántos quieren algo ahora? ¿Cuántos quieren algo hoy con el Señor? Hay experiencias que tuviste con el Señor, que dile gracias, Señor, pero yo quiero algo contigo ahora, Señor. Yo quiero un encuentro, una intimidad nueva contigo ahora, Señor. ¿Cuánto lo necesitas? Levanta tus manos al cielo. Ten un tiempo con Dios ahí donde estás, en tu lugar. Y dile al Señor, yo necesito de ti, necesito más de ti ahora. Yo necesito de tu amor, yo necesito de tu fuego. Yo necesito de todo lo que tú has preparado para mí, pero yo lo quiero ahora, Señor.